Hola, vamos a ver el devocional de hoy día. Estamos en Zacarías, partiendo del capítulo 1, versículos 1 al 16. Y vamos a ver qué es lo que tiene el Señor para nosotros hoy. Oramos. Gracias, Señor, por tu palabra que en todas partes habla de ti, en todas partes habla de tus promesas, de la provisión de vida que tenemos en Cristo, pero también de cómo tú quieres restaurarnos de nuestro pecado, como nos llamas siempre a ti para tener una vida abundante y plena. Gracias porque nos animas siempre a través de eso. En el nombre de Jesús. Amén. El contexto de Zacarías es el año 520. Eso se sabe por el versículo 1 donde habla del reinado del rey Darío. Eh, y se suponía que había comenzado la construcción del templo, pero quedó detenida. Y eso lo vemos en el libro de Ageo, que es paralelo, ¿okay? Está en el mismo tiempo. Y, o sea, el pueblo de Israel, que había estado cautivo antes en Babilonia, ahora había vuelto. Y las naciones que habían actuado o que Dios había usado para castigar a Israel fueron demasiado malas. Por lo tanto, Dios va a hablar también de cómo va a tratar con ellas, aquí muy brevemente. Pero es interesante pensar cómo Dios no cambia y siempre, siempre, siempre castiga el pecado. A pesar de que a veces aplica paciencia, a pesar de que a veces deja pasar un tiempo, siempre va a castigar el pecado porque Él es el juez. Y vemos en el versículo 15, dice, y estoy muy airado contra las naciones que están reposadas, porque cuando yo estaba enojado un poco, ellos agravaron el mal. Entonces estaba enojado un poco con Israel, que emitió un juicio y los envió al cautiverio. Ellos agravaron el mal, ellos hicieron algo peor, trataron de aniquilar a Israel. Esa es la idea. Y estas naciones que están reposadas es porque como tomaron el poder, ahora están tranquilas y no están viendo lo que Dios está haciendo con Israel cuando los trae de vuelta. ¿Ya? Y va a venir un juicio entonces para esas naciones. Eh, ¿Cuál es la idea que tiene que prevalecer acá? Que Dios es un Dios de amor y misericordia, que restaura a su pueblo, en este caso a nosotros, cuando pecamos. Pero ojo, siempre va a cobrar el precio del pecado. Siempre va a manifestar su justicia. Siempre una cosa va junta con la otra. Nunca es una o la otra. Entonces tenemos que tener mucho cuidado respecto, o mejor dicho, tenemos que tener una mejor conciencia acerca de la presencia de Dios en nuestras vidas respecto de cómo nosotros hacemos las cosas. Y no estoy diciendo de las cosas que hacemos, sino que de cómo las hacemos. Comienza diciendo el texto, en el octavo mes del año segundo de Darío, y estamos hablando de fin de octubre, principio de noviembre del 520 a.C., vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Iddo, diciendo, se enojó Jehová en gran manera con vuestros padres. Entonces les está haciendo recordar el cautiverio, el juicio. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y es interesante que solo en este versículo 3 veces repite la frase que es lo que Dios dice. ¿Por qué? Porque está llamando nuestra atención para tener esa conciencia o esa noción de que nuestra vida siempre está en la presencia de Dios y tenemos que actuar de acuerdo con su palabra, no lo que yo creo que está bien. ¿Por qué? ¿Cuál era el contexto? El pueblo había vuelto, se le había instruido reconstruir el templo, pero ellos que, y lo vemos en otros libros también como Esdras, habían sido amenazados, se quedaron viendo las cosas que estaban pasando y se quedaron más preocupados de, bueno, ¿y qué va a hacer de nosotros? ¿Cómo vamos a vivir? Empezaron a arreglar sus casas, etcétera, y dejaron de lado la obra de Dios. Entonces uno pregunta, ¿es pecado arreglar su casa? No, no es pecado. No está diciendo eso Dios, sino que es por hacer algo que no es malo, están dejando de hacer lo que yo digo. Eso es lo malo. Entonces es como, podríamos hacer la pregunta hoy día a la iglesia. ¿La iglesia se parece más a una iglesia de Cristo o se parece más al mundo?
¿Estamos actuando más como cualquier persona o realmente nosotros estamos marcando una diferencia en este mundo respecto de cómo tomamos las cosas que hacemos? Ese es un poco el sentido del texto acá. Y por eso dice 3 veces que Dios ha dicho, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. ¿Por qué? Porque nuestra vida no está en ninguna otra parte. Estamos en este mundo, disfrutamos de bienes de este mundo que todos vienen de parte de Dios. Y lo que nosotros tenemos que entender es que nosotros vivimos en Dios porque todo es de Él, incluso nosotros mismos. No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Otra vez, ¿no? Volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, y no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. Y el texto está llamando la atención a eso. ¿Realmente estamos escuchando la voz de Dios? ¿Realmente estamos obedeciendo la palabra de Dios como de Dios? ¿O yo leo la palabra de Dios y digo, hay que ser amoroso y soy amoroso pero en mis fuerzas? ¿O trato de hacer las cosas que se vean bien, pero no tengo un corazón puesto en el corazón de Dios? ¿No estoy realmente glorificando su nombre? Eso es básicamente lo que está diciendo, y a tal punto que por creer que estoy haciendo las cosas que Dios dice, estoy haciendo realmente lo que yo quiero. Y no hay ninguna diferencia entonces con cualquier otra persona. Y a veces el Señor quiere que yo haga cosas que yo no quiero hacer. O que salen de las cosas que más me preocupan, que son distintas. Vuestros padres, dice el 5, ¿dónde están? Y la respuesta es, murieron, ¿cierto? ¿Y los profetas han de vivir para siempre? No, también murieron. Pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas no alcanzaron a vuestros padres, o la idea esa de no alcanzaron a vuestros padres, no se cumplen. La palabra de Dios siempre se cumple. Y, y es interesante cómo Dios, que trae a su pueblo de vuelta, quiere reconstruir su pueblo, y el centro de eso es el templo. O dicho de otra manera, el centro hoy día de la iglesia es que el Espíritu Santo, ¿sí? Nosotros somos templo del Espíritu Santo, sea lo que dirija todo. Entonces tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Ese es el enfoque que está teniendo el texto aquí de Zacarías. Y después va a venir una visión de unos jinetes con unos caballos, aunque en una parte dice que hay unos caballos, se supone que esos caballos también tienen jinetes, que van a recorrer el pueblo dando las instrucciones de Dios. ¿Para qué? Para que, como termina en el versículo 16, por tanto así ha dicho Jehová, yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia, gracias a Dios por eso, en ella será edificada mi casa, dice Jehová de los ejércitos, y la plomada será tendida sobre Jerusalén. O sea, se va a cumplir el propósito por el cual yo los traje de vuelta. Traducido hoy día a nosotros, en la iglesia. Dios está cumpliendo un propósito que es mostrar al mundo a Cristo a través tuyo, a través de mí, con unas vidas que muestren a Cristo. Y siempre tenemos que estarnos preguntando en cada cosa que estemos haciendo, ¿esto muestra al Señor? ¿Estoy glorificando al Señor? Porque mi vida no está en otro lugar, sino siempre y solamente en Él. ¿Sí? Dios te bendiga.